Aló, aló, ¿se me escucha? Aló, aló, sí, se me escucha bien. Y ahí se me ve bien. Ya. Voy a proyectar la pantalla y vamos a comenzar con esta masterclass. Segundito, un segundito. Voy a proyectar las dos al mismo tiempo. Con estos dos, ya. Listo. Si no me equivoco, la pantalla dice... bueno, sean bienvenidos a la última clase, a la última masterclass de este curso, distribución planta, módulo 4. ¿Sí? Como bien lo dice ahí el módulo 4, vamos a ver estrategias de distribución física. Sí, mi nombre es Gabriel Guerra, como ya sabrán, y vamos a comenzar con este módulo 4. En esta clase, en esta masterclass, la verdad que siempre las masterclass han tenido como la finalidad de poder ahondar un poco más en los conceptos que ya están en su documento, ¿sí? Y también complementarlos con otras cositas, cosas que realmente no salen, quizás algunos conceptos que solo hemos visto aquí en la masterclass, que siempre llegan a sumar, digamos, a lo que ya se está viendo, ¿cierto? Como el FODA, como el cuello de botella, ¿cierto? Y esa es la finalidad un poco de esta masterclass, ¿sí? Ahondar, o sea, pasar lo que tengamos que pasar con respecto a la materia, cosa que en su documento está bien explicado. Llevo clase en otro instituto y la verdad que los documentos del IEP son bastante buenos. Sí, muy, muy buenos. Son bien, abarcan lo que tienen que abarcar y lo explican bastante bien. ¿Sí? Así que mi intención siempre ha sido como poder conversar un poco más sobre esos temas, ahondarlo más y también complementarlos. ¿Sí? Desde mi punto de vista, desde otra perspectiva que creo yo que siempre de repente es bienvenido. ¿Sí? En esta clase, vamos a empezarla, yo creo que vamos a comenzar con el resultado del aprendizaje de esta clase, ¿sí? Que es conocer el concepto central del módulo, que es obviamente lo que vimos, estrategia de distribución física, y repasar en forma general el tema de distribución en planta. ¿Sí? Este módulo 4, la verdad, no es muy extenso, ¿sí? No, son algunos conceptos que vamos a ver, que vamos a definir, eh, y la verdad que no es muy extenso, no es mucho más que lo que ya está en su documento, así que también vamos a aprovechar de hacer un pequeño repaso por los demás módulos, sí, módulo uno 2 y 3, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan del módulo uno 2 y 3? Vamos a ver si se acuerdan. Básicamente eso va a ser el formato de esta clase, ¿sí? Estructura de la sesión, la misma de siempre, una pequeña introducción, ¿cierto? Objetivos, conceptos y cierre de la clase, ¿sí? Vamos a hablar, bueno, hay escondido varios más, vamos a hablar varios conceptos, vamos a hacer algunas aclaraciones, algunas diferenciaciones, ¿cierto? Hay algunos ejemplos, también algunos modelos que vamos a ver, ¿sí? No es todo tan simple aquí como lo dice la estructura de la sesión. Y como habíamos dicho, vamos a comenzar con el repaso de cada una de de los módulos, ¿sí? Déjenme aquí un poquito. Ya. Entonces, Administración de la Calidad fue el módulo número uno, donde básicamente definimos varios conceptos básicos de lo que es la distribución en planta. Se tienen que conocer esos conceptos para seguir entendiendo lo que se viene, ¿cierto? La producción, la productividad, el KPI, ¿cierto? Vimos esos tipos de conceptos, ¿sí? Algo importante que vimos en el módulo uno que hay que repetirlo las veces que sea necesaria, es que si bien es cierto, la productividad está dada por la cantidad de productos que yo puedo fabricar en un determinado tiempo, si no es solamente el único variable o el único factor que hay que tomar en cuenta, ¿sí? En el ejemplo, vimos, ¿cierto? El ejemplo de unos turnos, ¿cierto? Que al final había una maquinaria que era más eficiente, pero en el turno no era la más eficiente.
Porque también hay otras variables que hay que considerar, por ejemplo, la cantidad de personas que tengo que tener para esa producción o la cantidad de maquinaria que tengo que tener para esa producción, ¿sí? Vimos también, por un ejemplo numérico, digamos, por un ejercicio, que hay más tipos de productividades, ¿cierto? De los insumos, de los costos, ¿cierto? De los productos también, que es importante, no deja de ser, en la base de todo, pero no es el único variable que tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto? Hay varios conceptos más que hay que tomar en cuenta. Si yo de repente apago mi cámara y muteo el micrófono es porque necesito tomar agua, ¿ya? Así que para que no me vean tomando agua. Si pasa eso es porque estoy tomando agüita. ¿Sí? Em, Básicamente, definimos varias cosas en el módulo uno, ¿cierto? Em, Recordamos, ¿cierto? Que podríamos decir que uno puede obtener, dar un producto, ¿cierto? O un servicio. Sí, importante porque al final de la clase vamos a hacer una pequeña diferenciación de estos dos, de dar un bien o dar un servicio. ¿Sí? Así que eso con respecto al módulo uno, la verdad, básicamente no vimos mucho más que eso, ¿sí? Lo que sí definimos, y es muy importante, que es la integración de componentes para que funcionen como un todo, ¿cierto? Que opera y produce. Es un sistema, un cierto que funcione algo sistemático y funcional. Dimos el ejemplo del cuerpo humano, ¿cierto? Que hay órganos vitales. Sí, hay órganos vitales que sin esos órganos no podríamos funcionar. Pero también no podríamos funcionar, por ejemplo, si no hay sangre en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces nos sirve mucho tener todos tus órganos vitales si, por ejemplo, no hay sangre. Es un caso extremo quizás, pero se entiende un poco, ¿cierto? Hay áreas que van a ser vitales dentro de una empresa, pero también van a haber insumos, o van a haber otras áreas, otros factores importantísimos que van a hacer que al final tener todo bien, todos los órganos buenos, no sea suficiente, ¿sí? Pasa lo mismo en las empresas. Si, por ejemplo, si no hay mano de obra, por ejemplo, las instalaciones pueden estar muy bien hechas, puede estar todo muy bien construido, muy bien pensado y diseñado, ¿cierto? Pero es un conjunto que funciona como un todo, ¿sí? Todas las partes apuntan hacia a un objetivo, ¿sí? Eso es importante, cada uno cumple su función para que todo se desarrolle de forma correcta, ¿sí? Eso vimos más que nada en el módulo uno, eh, básicamente. Bueno, no sé si di el ejemplo de, por ejemplo, una automotora, o por ejemplo, no, más que una automotora, una fábrica de autos, por ejemplo, ¿cierto? Hay muchas áreas, la recepción de piezas, ¿cierto? El corte de piezas metálicas, el ensamblado de partes externas, ¿cierto? La pintura, el ensamblaje de partes internas, las mecánicas, terminaciones, ¿cierto? Acabado de los interiores, está también las pruebas, ¿cierto? Las verificaciones. Cada una de esas áreas tiene que funcionar de forma correcta para que todo se desarrolle de forma óptima, ¿cierto? Si, por ejemplo, no hay un área, por ejemplo, la parte de los ensamblajes de la parte mecánica internas no está funcionando, bueno, lo que todos los procesos que vienen después de esa área también van a estar con problemas. Sí, es también otro ejemplo, digamos, quizá un poco más llevado a lo que son las empresas y no, digamos, al cuerpo, ¿cierto? Eh, Hablamos también mucho de lo que es la adaptabilidad, ¿cierto? De las empresas. No sé si fue mucho en el módulo uno, pero sí creo que lo dijimos en cierta forma, ¿cierto? Y definimos también cuáles son, ¿cierto? ¿Qué engloba la distribución? Y engloba los trabajadores, los materiales, las máquinas, las herramientas, líneas de producción, las operaciones, estaciones de trabajo, ¿cierto? Todo lo que conforma una empresa para que funcione como un sistema único y funcional, ¿sí? ¿Para qué sirve la distribución en planta? Para aumentar la seguridad, ¿cierto? Lo vimos creo que la clase 3 al final de la clase 3 vimos varias de estas, ¿cierto? Aumenta la salud y la seguridad ocupacional, aumenta la productividad, minimiza los retrasos y los tiempos muertos, ¿cierto? Mejora también mucho lo que son los espacios internos, la comunicación también,
el control de calidad, ¿cierto? La supervisión, todo eso hace la distribución plana. Si todo eso nos beneficia la distribución plana. Por eso que se estudia tanto, ¿sí? Y hablando de estudiar la distribución plana, pasemos a lo que fue el módulo 2. El módulo 2 partimos con la idea de lo siguiente, ¿cierto? Bueno, sabemos que cada proceso es diferente, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto lo vamos a ahondar un poquito más el día de hoy. Si se hace más eficiente o se buscan otras técnicas para esto, ¿sí? Para los procesos, se estudian los procesos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ejemplos de procesos que han quedado obsoletos son muchos, ¿cierto? Yo les podría dar uno, por ejemplo, el horno reverbero. Fue un horno que se usó muchísimo tiempo, era muy contaminante, demasiado contaminante, y fue sustituido por otro tipo de hornos. Hornos reverso usado en la fundición, ¿sí? Y se dejó de usar porque era muy contaminante. Al día de hoy creo que ya no hay hornos reverberos y si que existen están muy bien acondicionados, ¿cierto? Para que no ocurra, digamos, estos daños hacia el medio ambiente, ¿sí? Eh, Vimos cómo se inició todo en cierta forma. Bueno, todo se inició desde siempre, desde que la humanidad es humanidad, ¿cierto? Los procesos son algo que desde que han estado ahí, desde que surgió, ¿cierto? La humanidad, cuando se casaba, ¿cierto? Ahí tenemos un proceso, casar, ¿cierto? ¿Qué obtenemos de ese proceso? Tenemos carne, tenemos pieles, tenemos huesos, ¿cierto? Que nos sirve para diferentes cosas. Entonces, esto siempre ha estado presente. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó una persona llamada Taylor que se dio cuenta de todo esto y unificó estos conceptos. ¿Sí? Estos conceptos porque siempre han estado. Él los tomó, los estudió, los trabajó, ¿cierto? Los ordenó y dejó establecidos ciertos pilares, digamos, ¿sí? Para, bueno, después esto también se fue andando más, ¿cierto? Pero fue Taylor quien, digamos, tomó todo lo que se conocía en ese momento y lo unificó, ¿sí? Partió de la base de que todo tiene un ordenamiento social para lograr los resultados, ¿cierto? Claramente, o sea, la humanidad no sería quizá lo que somos ahora si no hubiera, ¿cierto? Este ordenamiento social, esta escuela, si las personas no hubieran colaborado entre sí para avanzar, ¿cierto? Esto obviamente ha ido mejorando las áreas de producción, ¿sí? Y esto también ayudó para que se siguiera estudiando más este concepto, más estos pilares que dejó Taylor, ¿cierto? Se fueron estudiando aún más. Así que, así como se originó todo en cierta forma, ya tenemos un origen, digamos, desde los inicios hasta que a alguien se le ocurrió unificar todo esto, ¿sí? Definimos también, así como dijimos en el modelo uno que si bien es cierto, la producción es la cantidad de productos en cierta cantidad de tiempo, y que hay cosas más complejas que eso, hay mucho más variantes que eso. En el módulo 2 podríamos decir que, claro, los procesos no solo es entrada y salida, ¿cierto? Porque son mucho más complejos que eso. Mucho más, existen también procesos que tienen que estar divididos en dos equipos. Hay recirculaciones, ¿cierto? Como el ejemplo que mencioné vi algunos solamente, también está el de la lixiviación, la electrometalurgia, la fundición, presión por solvente, todos esos tienen recirculación y muchos otros procesos. Hay procesos que no pueden tener recirculación, ¿sí? Pero hay procesos que sí. Y no todo se puede recircular. Ojo, ojo con eso, no todo puede recircular, ¿sí? En teoría, el concepto de entrada, proceso y salida a veces es más complejo que eso, ¿sí? Eso más que nada vimos en el módulo 2 si no me equivoco, vimos también temas relacionados con la cantidad de los enfoques que yo puedo tener, ¿cierto? Hay ejemplo de este mecánico, que ya lo vamos a ver de nuevo, porque es un muy buen ejemplo, pero más adelante, a medida que avance en la clase. ¿Sí? Módulo 2 eso fue básicamente lo que se vio, en cierta forma, a grandes rasgos, obviamente, un pequeño resumen. El módulo 3 toca hablar ahora del módulo que más reciente, digamos, el módulo anterior. Sí, estrategias de localización.
La verdad que partimos de la base, ¿cierto? Que siempre se busca aumentar los beneficios y minimizar los costos, ¿sí? Bueno, eso podríamos decirlo que también es parte de lo que es la distribución en planta general, ¿cierto? Y dijimos que la estrategia de localización actualmente está muy ligada también a las tecnologías, ¿cierto? Muy relacionado también a los KPI, a los cuellos de botella, ¿cierto? Y dimos un ejemplo de una empresa, si no me equivoco, que lo ha hecho muy bien, que fue importante en la innovación, ¿cierto? De la estrategia de localización. Y básicamente eso fue un poco lo que empezamos a ver. Después pasamos a los factores estratégicos, definimos algunos conceptos, ¿cierto? Los costos operacionales, riesgos y beneficios, ¿cierto? Dentro de los costos definimos lo que son costos fijos, ¿cierto? Que en el fondo es un costo que no varía según la producción o las ventas que se tengan. Y el costo variable son los costos que sí dependen de cuánta cantidad yo estoy produciendo, ¿sí? Em, los que es riesgos, ¿cierto? Y beneficios, hablamos de lo que es el FODA, una herramienta importantísima, una herramienta que se usa, todas las empresas la usan, ¿sí? Vimos que se puede aplicar a todo, a un proceso, a una empresa, a una organización, a una persona, incluso podemos hacer un FODA de ustedes mismos, se pueden hacer un FODA, ¿cierto? Que es un FODA? Básicamente son los riesgos que afectan, son los riesgos, o perdón, son los factores, ¿cierto? Que afectan tanto externo o internamente, ¿sí? Son los factores negativos o positivos, ¿cierto? Que afectan de forma externa o interna, ¿sí? Una herramienta muy importante, de verdad que es muy importante, la recomiendo mucho utilizar, que usted familiarice con ese concepto, ¿sí? Y si puede hacerse un FODA usted mismo, sería ideal. Si va a conocer sus fortalezas y cuando le pregunten en una entrevista cuáles son sus fortalezas y debilidades, él la va a tener. Sí, es difícil hacerse un FODA a uno mismo, pero se puede. ¿Sí? Hablamos mucho de los factores que influyen también en la localización, ya que estamos hablando de ese tema, ¿cierto? La productividad de la mano de obra, que está relacionado un poco con el módulo uno, el tema de la de productividad, de la cantidad de personas que tengo para determinada cantidad de productos. Bueno, en módulo uno también vimos que hay muchos tipos de productividad, ¿cierto? La de los insumos, la de los costos, la de los productos, etcétera. Eh, la proximidad, ¿cierto? Que tenga. Vimos que esta es importante para los que son empresas de servicios. Sí, muy importante. Y también para las empresas que entregan productos debido a que, por lo general, esas empresas que entregan productos tienen que hacer llegar su producto y eso requiere un costo adicional, ¿sí? Que a veces es bastante caro, ¿sí? A veces mandar eso o que te traigan algo desde afuera es bastante costoso, ¿sí? Y requiere tiempo también, espera, que sí, ¿sí? También entendimos lo que es el concepto de cuantificar algo. Muy importante, no solo en este curso, ¿sí? Es muy importante saber cuantificar las cosas. Hay análisis como el de Pestel, el de Porter, el FODA, en cierta forma también se puede cuantificar. ¿Y por qué es importante? Hablamos porque tenemos que saber que, en cierta forma, las prioridades. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser profesionales, ¿cierto? Que vamos a tener que tomar decisiones. Para eso, las decisiones no se tienen que tomar en base a apreciaciones, ¿cierto? Sino que en base a lo que son números, cálculos, gráficos, ya dije cálculos, a números, esencialmente números. Y para eso justamente sirve cuantificar algo, darle un valor, darle un número. Este valor es más importante que el otro. O puedo ir comparando. ¿Cómo sé yo que, por ejemplo, pesé más o menos que el mes pasado? Porque bueno, el mes pasado yo me pesé, me dio un número, ¿cierto? Si ahora yo me peso, me da otro número y lo puedo comparar, ¿cierto? Este mes pesé tanto y el mes anterior pesaba tanto. Entonces, sé, lo puedo comparar y sé que bajé o subí de peso. Eso es importante cuantificar las cosas, ¿sí? Justamente para asignarle un valor. O sea, que si yo pongo en una balanza, ¿qué es lo que más pesa? ¿El valor A o el valor B? Por eso es importante cuantificar, ¿cierto? Para la toma de decisiones. Obviamente, dependiendo de los negocios, van a haber factores que sean más determinantes que otros. Sí, eso está claro, ¿sí? Así que eso va a variar justamente, por eso es importante que sepamos eh, saber, poder.
notas, digamos, saber poner un número, ¿sí? Y eso. Bueno, en lo que es, hicimos toda hay una pequeña actividad, digamos, entre comillas, de lo que fue el FODA, ¿cierto? Esos conceptos igual los fuimos ahondando de cierta forma, así que creo que fue una clase bastante completa. Y ahora toca pasar lo que es el módulo 4. ¿Sí? No hay mucho texto en el TDPT, pero sí vamos a hablar bastante, bastante, bastante. Como pueden ver ahí, en la, ¿cómo se llama? En la PPT hay una imagen, que no sé si se ve muy bien, pero indica en cierta forma lo que son las estrategias de distribución física, ¿cierto? El fabricante, el proveedor, el transporte al proveedor, la distribución, los consumidores, el transporte hacia el cliente, ¿cierto? Si hay algún intermediario, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso está relacionado con lo que vamos a hacer el día de hoy. Y en la definición y objetivos, la verdad es que quise ponerlo de la siguiente forma. ¿Sí? No es la misma forma que van a encontrar en su documento, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? De hecho, como les decía en su documento, la verdad que es bastante bueno. Tiene muy buena información. ¿Sí? Vamos a definir esta estrategia como una disposición de recursos en el espacio. ¿Sí? El poder que se tiene, el poder visto desde, no de poder, digamos, de fuerza, sino que poder visto desde la capacidad de hacer algo, como el potencial de los recursos del espacio, en el espacio, y que de suma importancia. Saber administrar el espacio es vital. Sí, al final, de hecho, vamos a ver dos ejemplos. O sea, más que ejemplos, vamos a seguir hablando y definiendo algunos tipos de distribución planta que pueden haber. ¿Sí? Objetivos, unidad. Facilitar facilitar el sentimiento de pertenencia y reducir ¿cómo decirlo? Los tiempos muertos o las distorsiones que se pueden haber, ¿sí? Y se busca diseñar en cierta forma la distribución en planta de una empresa, ¿sí? Unidad también que requiere, como va muy de la mano, como lo que vimos, que todo funcione como un todo, ¿sí? Que cada parte funcione como un todo, como sale aquí en la lámina. Que obviamente hay cosas que no tenemos tanto control, ¿sí? Si nosotros somos, por ejemplo, el punto del medio, el distribuidor, y no somos los productores principales, si nosotros estamos comercializando, obviamente no tenemos mucho control de los productos, ¿cierto? Efectividad, ¿sí? Minimizar el movimiento de productos, ¿sí? Como está muy ligado eh, con un módulo que un módulo 2, si no me equivoco, vimos también la parte de que es la distancia entre los procesos, ¿cierto? Minimizar el movimiento de productos, ¿cierto? Personas o información, y vamos a hablar mucho de eso, o sea, no mucho, pero vamos a hablar eso de lo que es la información. Este principio puede no aplicar en el diseño de algunos servicios, ¿sí? Pero cuando hay mucha, por ejemplo, cuando hay mucha, hay servicios que es indispensable el cliente, cuando tengamos algún servicio que ya lo vamos a ver, ¿cierto? Flexibilidad, diseñar las instalaciones, ¿cierto? Atendiendo a que estas pueden tener cambios. Van a haber cambios, van a haber avances en la tecnología, van a haber cambios quizás en los insumos que estamos utilizando. Y eso es importante justamente porque pueden ocurrir estos cambios a corto o mediano plazo, ¿sí? Y obviamente eso se va a ver, si hay cambios, van a haber cambios también quizás en los volúmenes de mi producción, ¿cierto? Y seguridad, ¿sí? Que es garantizar el movimiento y el trabajo de personas y materiales de una exigencia en cualquier diseño de distribución en planta. No solo minimizando los accidentes, sino la gravedad de los accidentes, ¿sí? Y aquí toca hablar algo que creo que no hemos hablado mucho. Creo que de estos temas no hemos hablado lo suficiente y vamos a tocarlo ahora, ¿sí? A ver, estos objetivos cambian, ¿cierto?, en función a la actividad, obviamente, y el tipo de producto o servicio que se esté entregando. Por lo que un buen diseño, ¿sí?, para una determinada, una configuración
un diseño determinado puede funcionar muy bien para un negocio y para otro negocio el mismo diseño puede funcionar muy mal, ¿sí? El diseño de, eh, de la configuración es más importante si tenemos en cuenta que las instalaciones que se diseñan en el lugar de trabajo es el lugar donde los trabajadores van a pasar más tiempo que en sus casas, ¿sí? Hay estudios que indican, sí, estudios, estoy hablando de uno que se hizo en 2016, que el aspecto físico de los lugares de trabajo afecta a la razón y a la parte emocional del trabajo. Por lo tanto, también eso va a repercutir en el rendimiento del trabajo. Estamos hablando de que obviamente la producción está en base a capital humano, a personas, ¿sí? Y el rendimiento de una persona puede ser muy variable, obviamente, dependiendo del día también. Y el diseño no es ajeno a esto, ¿sí? Hay estudios que lo comprueban de que obviamente la distribución, el aspecto físico del lugar de trabajo afecta a la razón y a la emoción de las personas. Y obviamente, y por ende, a su rendimiento. Por eso es que el capital humano es tan importante, hay que cuidar el capital humano, ¿sí? Creo que eso no lo habíamos hablado tanto, así que por eso lo traigo el día de hoy, ¿sí? Hablar un poco también de ese tema, ¿sí? Em, vimos, no, creo que no vimos, bueno, de, de ahí, de ahí vamos a hablar de otros temas importantes, ¿sí? Ya hablamos bastante de lo que son las definiciones, los objetivos, ¿cierto? Hablemos del diseño. Esto está aquí, lo saqué de su, no hay mucha información que puse directamente de su documento. Esta es creo que la única excepción. Hablemos del diseño, ya que estamos hablando y dijimos que es muy importante incluso para el capital humano, ¿cierto? Ah, obviamente también es importantísimo para todo lo que es la productividad, ¿cierto? El diseño de distribución física siempre debe considerar mejor utilización del espacio disponible, ¿cierto? De equipos y personas, ¿sí? Optimizar el flujo de información, materias primas y personas. Estos dos conceptos están muy relacionados con el capital humano que les mencionaba, con la seguridad, ¿cierto? Y con la efectividad y la unidad que les decía en un momento, ¿sí? Mejorar las condiciones ambientales y laborales de los empleados. Sí, ya hablamos de eso. Mejora la interrelación con el cliente y la flexibilidad en la propuesta. Entonces vemos que el cómo yo dividí un poco los objetivos no distan para nada de lo que sale en su documento. Estamos hablando acá prácticamente el mismo idioma, solamente que de repente considero que es bueno brevemente mencionar otra perspectiva, verlo desde otra perspectiva, ¿sí? Las dos perspectivas son correctas y se complementan, digamos. Así que por eso lo decidí digamos, dividirla de esa manera, ¿sí? Y se ve por aquí el título. Aquí vamos a hablar un poco de los factores que influyen. Me disculpo. Factores. ¿Cierto? Bueno, vamos a hablar de tres factores básicamente, ¿ya? Vamos a hablar de tres factores básicamente, porque la verdad creo que son los factores que yo considero que hay que, de cierta forma, ahondar un poquito más, ¿sí? En su documento existen varios otros más, así que están bien explicados, como les decía. Ya, pues vamos a la. Creo que se para esto. Se para si se esto. ¿Se verá? No se verá. Sí, se ve, perfecto. Ya. Quedamos aquí. Sí, dejamos mover esto acá que no veo bien. Ahí sí. Vamos a hablar de algunos nomás, no todos, no vamos a andar en todos. Factores de equipo y maquinarias. Ya. Aquí esto lo vamos a andar en breve, en la siguiente PPT vamos a andar más de esto. Pero incluye el equipamiento de la planta para sus funciones, toda la maquinaria, todo el equipamiento, todas las instalaciones, en cierta forma. Sí, es un factor que influye obviamente en la distribución física, porque dependiendo de la maquinaria, de los equipos, de las personas que tengan que estar dentro de la operación,
va a influir, ¿cierto?, mi distribución física. Factores materiales productivos, variedad y cantidad. Incluye la variedad y cantidad. Aquí quería andar un poco en lo que fue el ejemplo del módulo 2 que lo encontré muy bueno, que fue el del taller mecánico. Que ahí vimos que influye mucho la variedad y la cantidad, ¿cierto? Influye mucho porque la variedad de productos, ¿cierto? Va a influir mucho en la distribución física que yo tengo. No es lo mismo, por ejemplo, en un taller mecánico donde pueden haber muchos servicios y muchos productos, ¿cierto? Vimos ahí que pueden ser cambio de neumáticos, cambio de aceite, no sé, cambio de las pastillas de freno, desabolladura, ¿cierto? Etcétera. Pueden haber muchos servicios, muchas áreas, ¿sí? Eso obviamente va a influir en mi distribución física. Acuérdense, un pequeño recordatorio, que al tener muchos productos, también tengo que tener muchos insumos para satisfacer esos productos, ¿cierto? Tengo que tener insumos, volviendo al ejemplo del taller mecánico, tengo que tener insumos para la distribución, pero para la desabolladura, para el cambio de aceite, para el cambio de pastillas de freno, para el cambio de neumáticos, ¿cierto? Tengo que tener todos esos insumos para poder funcionar. Lo que también aumenta, lo que lo hace más flexible, ¿cierto? Si hay un área que, por ejemplo, no está teniendo mucho trabajo, bueno, puedo disponer de esos trabajadores en áreas quizá que se estén demandando de mayor forma, ¿sí? Puedo incluso cerrar un área si estoy viendo que no está siendo rentable, puedo cerrar esa área, por ejemplo, el área de cambio de aceite, por ejemplo, pero lo bueno es que me voy a quedar con otras tres áreas, ¿cierto? El cambio de neumático, pastilla de freno y desarrollo, ¿cierto? Y existe más flexibilidad. Lo que sí también, los costos son más variables, obviamente, porque hay más insumos, ¿sí? Al haber más insumos, al haber más servicios, se necesitan más insumos. Un mes puede un insumo gastar, o sea, ser más demandado que otro y así los costos de repente son más variables. Si no así teniendo un puro producto, ¿cierto? Si yo tengo un puro producto y me hago especialista en hacer ese producto, ¿cierto? Los costos van a ser básicamente casi siempre los mismos, ¿sí? Pero obviamente em, dependo mucho de ese producto. Sí, y el factor mano de obra u horas hombre, ¿cierto? Que ya lo andamos de cierta forma, ¿cierto? Con el tema anterior. Cuando vimos, por ejemplo, de la seguridad, ¿cierto? No cambia la página. Cuando vimos, por ejemplo, el tema de la seguridad y hablamos de, obviamente, la importancia del rendimiento de la mano de obra, ¿cierto? Y cómo se ha afectado un poco con esta distribución física. Ahí andamos un poquito el tema. Hay una imagen que me gustaría compartir. Espera un poquito. Ya, ahí estamos, pero sí. Disculpen, tenía que tomar un poco de agua. Funciones de distribución física, vemos algunos, ¿cierto? Control de stock, gestión de pedidos, almacenes, gestión de material, transporte. Funciones de la distribución física, algunas, ¿sí? A modo de... Todo esto está en su documento en todo caso, eh, todo está incluido, ¿sí? Les había mencionado que íbamos a andar un poco más en los factores de equipo y maquinaria, ¿sí? Es justamente lo que quiero ver ahora. Sí, ya. Aquí hay un pequeño ejemplo, y nuevamente se me fue el título. No, aquí no se le pone un título, sinceramente. Vamos a ver ejemplo. Ejemplo. Sí, claro. Ya. Ejemplo. Sí. Como mencioné, vamos a andar un poco más en lo que son los factores de equipos y maquinarias. También, en cierta forma, quizás estamos andando también un poco en la variedad y cantidad. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Ahora mismo es importante. También tiene que ver un poco con la toma de decisiones, así que vamos aquí a verlo ahora. Ok, tengo em, ¿cómo decirlo? Dos diseños, ¿sí? Uno es de un proceso continuo, que está a su izquierda, y uno es un proceso discontinuo, que está a su derecha, ¿sí? ¿En qué consiste este pequeño proceso en este diagrama? Es un calentador de agua, ¿sí? Hay agua que va a pasar por este intercambiador de calor y la va a calentar, ¿sí?
¿Cómo se puede calentar el agua? Medida con fuego o por haciendo pasar también vapor de agua, ¿cierto? Hay cuántas formas de calentar agua. ¿Cuál? Elija usted cualquiera. Este proceso es continuo. ¿Por qué? Porque el agua que ingresa, o sea, el agua está ingresando a este intercambiador de calor y sale el agua caliente, ¿sí? Este proceso es continuo, ya que está conectado a una red hídrica, ¿sí? Está conectado, entonces es dar la llave y que el agua siga pasando de forma continua. Este proceso no para a menos que yo quiera, digamos, cerrar la llave, por así decirlo, y que no pase más agua. Proceso continuo, ¿sí? Y a la derecha está el proceso discontinuo, o también se le conoce como proceso batch, ¿sí? Que yo tengo un tanque de agua, ¿sí? De 5.000 litros, ¿sí? Esos 5.000 litros pasan a la bomba, eso parece eso es una bomba, le hace pasar al intercambiador de calor y saca un producto que es agua caliente. Perfecto. Bien. Tengo dos procesos, continuo y discontinuo, ¿sí? ¿Cuál es mejor? Y la respuesta es que no hay ninguno mejor que otro, ¿sí? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Cada uno me va a servir en una determinada situación que el otro no, ya que cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por ejemplo, si yo estoy en un cerro donde no hay una conexión hídrica, donde no puedo tener agua continua, bueno, no me queda otra más que usar el proceso discontinuo, ¿sí? Pero si estoy en un proceso, si puedo tener acceso a una red hídrica, lo que más me conviene es tener eh, un proceso continuo, como en la izquierda, ¿cierto? ¿Cuál es mejor? Fíjense que depende de la situación, depende del proceso. Es un proceso igual bastante simple, pero se entiende el ejemplo. Otro detalle que vamos a tomar en cuenta es el proceso de la adaptación, la flexibilidad, que creo que lo hemos mencionado bastante, pero no hemos dado ningún ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo de eso, la flexibilidad, de la adaptabilidad que tiene que tener un proceso. Por ejemplo, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Que esta agua caliente yo la estoy usando para la salud o para, no sé, para cocinar algo, ¿sí? O sea, tiene que ser agua limpia. Supongamos que el agua de mi tanque de 5.000 el proceso discontinuo, está sucia, está manchada, ¿sí? Está con impurezas que no puedo dejar que la gente use esa agua. Ok, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, simplemente yo tengo que sacar ese tanque de 5.000 o sacar el agua, digamos, que no pase, que no llegue, cambié la página, que no llegue al intercambio de calor, ¿cierto? Y la vacío, lo limpio y puedo llenarlo de nuevo con agua y seguir el proceso, ¿cierto? ¿Mm? Bueno, no sé si expliqué por qué es un proceso discontinuo, porque una vez que se cae el agua tengo que cambiar el tanque nuevamente y ahí se para la operación y se vuelve a llenar el tanque y después puede volver. No como aquí el lado izquierdo que siempre el agua de flujo es constante. Bueno, si el agua está sucia, yo limpio el tanque, lo vacío, lo limpio y lo lleno de nuevo y puedo seguir operando, ¿cierto? No pasa nada. Aquí, por ejemplo, en el proceso continuo, si desde mi red hídrica está fallando el agua, si está saliendo sucia o impura, no hay mucho que yo tenga que hacer, ¿sí? Ahí es un poco más complejo y tengo que yo ir a ver por qué está saliendo mal esa agua. Es algo bastante poco flexible, no me deja otra opción que esperar y resolver ese problema. En el lado de derecho, sacamos todo el agua, la volvemos a llenar con agua limpia y el proceso puede continuar funcionando. Sí, esa es la ventaja de... A eso yo me refiero con la adaptación. Sí, por eso que yo les decía que los procesos adaptivos, los procesos automatizados, tienen menos capacidad de adaptarse. Y justamente están ligados un poco al ejemplo de la izquierda, el ejemplo continuo. ¿Sí? En cambio, los procesos que son discontinuos son más adaptables. ¿Sí? Así que eso. Así que eso. Incluso, mira, podríamos hablar de lo siguiente. Si, por ejemplo, esta agua que está saliendo del proceso continuo no se va a usar por algún motivo, ¿qué hago con esa agua? ¿Se pierde esa agua? En cambio aquí, perfectamente yo puedo hacer que esto recircule, ¿sí? Y así no pierdo el agua. El agua que está saliendo, si no la voy a usar, bueno, lo echo de nuevo al tanque y va a quedar ahí para cuando yo pueda utilizarlo. Acá, si no puedo utilizar el agua, pues entonces cierro la llave, pero ¿qué hago con el agua que no se va a usar? La guardo, ¿en dónde la guardo?
En otro lugar, ok, tengo que transportar esa agua. A eso me refiero con lo que es la adaptabilidad, ¿sí? O la flexibilidad, ¿cierto? Adaptarse a los cambios que pueden surgir. Creo que son ejemplos que funcionan, son bastante simples, pero funcionan para que vean que, bueno, de partida no hay ningún proceso mejor que otro. Sí, simplemente cada uno tiene sus puntos fuertes y cada uno me va a servir para determinadas ocasiones. ¿Sí? Eso con respecto, bueno, y también para que vean el ejemplo de lo que es ser más adaptable y, no, y menos adaptables. Y aquí vamos a entrar en conceptos, voy a cambiar esto aquí, espérense. Ahí sí. En conceptos relevantes, ¿sí? Eh, los voy a andar ahora. Son importantes, tienen mucho que ver con lo que estamos viendo. Diferenciar lo que son servicios y productos, distribución en planta de comercio y distribución en planta de oficina. Creo yo que son como bastante relevantes y lo vamos a ver ahora, ¿sí? Con respecto a lo que es la diferenciación de eh, lo que son los servicios y productos. A ver, aquí hay que partir de la base de que hay una evidente diferencia, ¿cierto? Por lo general, las empresas de servicios cuentan con un trato más directo hacia los clientes, ¿cierto? Incluso hay servicios que si no está el cliente no se pueden realizar. Una peluquería, por ejemplo, no te puede atender si tú no estás ahí de forma presencial. Sí, sí que podríamos decir que realmente el cliente es, pero es casi un insumo, por así decirlo, de los que presentan un servicio. Si no está el cliente presente, no se puede hacer un servicio, ¿cierto? Entonces, esto hace que el énfasis en la distribución se ponga más, estoy hablando de los servicios, ¿sí? Se ponga más en la satisfacción, la comodidad del cliente que en el propio desarrollo de las operaciones del proceso. Por ejemplo, en una peluquería, por ejemplo, si el cliente pide ciertas cosas, es importante poder satisfacer esa necesidad. Si el cliente quiere que, no sé, por ejemplo, se le lave el pelo con un champú X en vez de Y, es importante que, aunque nuestra línea de proceso, digamos, no sea lavar con ese champú, bueno, hay que intentar hacer un esfuerzo, ¿cierto?, por satisfacer la satisfacción y comodidad del cliente, ¿sí? De hecho, eso justamente uno de los atractivos del servicio es justamente eso, ¿sí? El contacto directo con los clientes, ¿sí? Em, Y esto igual tiene sus desventajas. Es difícil prever una carga de trabajo o una programación, ¿cierto? Si, o sea, no es muy exacta lo que yo pueda realizar ahí, porque claro, depende de la cantidad de clientes que vengan ese día o esa semana o ese mes, ¿cierto? Em, Así no como lo que son la fabricación de productos que sí se puede obtener una cantidad más exacta de la cantidad de trabajo, de las horas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Las colas y los tiempos de espera no son exclusivos de los servicios, ¿cierto? Pero los tiempos obviamente son importantes en la ejecución de los servicios, ¿cierto? Entonces, bueno, también obviamente el servicio es por lo general intangible a un producto, ¿cierto? Un servicio yo no puedo, digamos, tangible se refiere a que se puede, digamos, tomar, ¿cierto? A manipular, ¿cierto? Así como el producto. El producto yo compro algo y lo puedo y lo obtengo. En un servicio no, ¿cierto? Un corte de pelo o los servicios de la plataforma que dan streaming, ¿cierto? Es algo intangible. Y eso es una de las diferenciaciones que hay, ¿cierto? En el fondo, el servicio, el tiempo de espera y las colas son generados mucho por la gente, por las personas, que, como les decía, hay veces que los son tan importantes que sin las personas no se podría realizar el servicio. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de lo que son las distribuciones en planta de comercios. ¿Sí? Yo creo que es lo que... Bueno, estos dos últimos puntos son bastante familiares, creo yo, ¿no? Va a ser fácil de entender a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo más claro de lo que son las distribuciones en plantas de comercio, ¿sí? Es los supermercados. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca? Se busca maximizar el beneficio entregado por metro cuadrado de servicio.
Sí, en fondo, el costo de la superficie de venta, aprovecharlo al máximo, que cada espacio, el supermercado, ¿cierto?, tenga hartas estantes, digamos, hartos productos, así estoy maximizando, ¿cierto?, que el cliente compre. Sí, hay una hipótesis que dice que las ventas varían directamente con la exposición de los productos al cliente. Creo que es algo bastante certero, creo yo. El objetivo de la distribución se traduce en cierta forma en exponer a la clientela tantos productos como sea posible en el espacio que yo tenga disponible, ¿sí? Por eso dijimos en un principio que el costo de superficie de venta se aprovecha al máximo. O sea, cada área, cada superficie que yo tenga, mostrar un producto, mostrar la mayor cantidad de productos y así más ventas voy a tener, ¿sí? Se colocan por, mira, de hecho, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de algo. Entramos a un supermercado, por ejemplo, Totus, y entramos a un Totus de otra comuna o de otra ciudad, y está distribuida de la misma forma, todos los supermercados Totus de la misma forma, todos los supermercados Unimark de la misma forma, los líderes también de una forma, porque se estudia. Esto es algo que se estudia, que se trabaja, ¿sí? No se deja a la suerte, ¿cierto? En la planta de comercio como en los supermercados, ¿cierto? Colocar los productos de consumo diarios, por lo general se ponen alrededor del contorno, de la periferia, ¿cierto? Colocar en lugares de paso obligatorio los productos de compra más impulsivas, ¿cierto? Y aquellos con, digamos, con buenas ventas, que se sabe que se venden, ¿cierto? Por ejemplo, también las cajas siempre están, digamos, los chocolatitos, las bebidas, ¿cierto? Las bebidas las bebidas que uno toma de forma personal, ¿cierto? Todo eso está pensado para que sí uno consuma más, ¿sí? Incluso hay algunos comercios que suprimen ciertos pasillos, ¿sí? Para que el cliente tenga que darse eh, más vueltas para poder así tenga más tiempo para ver sus productos, ¿sí? Si por ejemplo, bueno, a ver, pero obviamente hay que tener un equilibrio, ¿cierto? Entre los espacios disponibles y los espacios para mostrar productos. Hay que generar pasillos. Si el supermercado fuera un puro pasillo largo que al final tuviera cajas, sería muy tedioso, sería muy lenta la forma, ¿cierto? De poder recorrerla, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, no solamente ya entre más le mostremos mejor, no, pero también tengo que tener la capacidad de pensar en que también la gente tiene que circular, sí, porque si no hay espacio la gente no va a entrar en el supermercado, así que tengo que tener el espacio suficiente también para, eso es un equilibrio, sí, entre lo que yo tengo que mostrar, que entre mejor sea, en el caso de la distribución en planta de comercio, entre más productos yo muestre, mejor aún, ¿cierto? Pero también tengo que equilibrarlo con, bueno, también tengo que generar pasillos y lugares para que la gente pueda transitar, ¿cierto? De forma cómoda, tenga tiempo para ver, tenga tiempo para poder eh, detenerse si es necesario y no vaya a interrumpir a nadie más, ¿sí? Eso es con respecto a lo que es la distribución en planta de comercio, donde yo creo que el supermercado es como el ejemplo, digamos, más claro y más sencillo de ver. ¿Sí? Distribución en planta de oficinas. Ok. En las oficinas, el material trasladado en cierta forma entre los departamentos, entre los pasillos, entre una área y otra, o los puestos de trabajo, es casi exclusivamente la información. ¿Sí? La información es importante en una oficina, es que se traslade esa información, ¿sí? Esta información se traslada de muchas formas, ¿sí? Conversaciones individuales cara a cara, ¿sí? Conversaciones individuales por teléfono, ¿cierto? O por algún ordenador, ¿cierto? Por algún computador, correo regular y otros documentos físicos, ¿cierto? Como por ejemplo puede ser los correos o, no sé, algún informe donde yo estoy dando a entender ciertos aspectos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Mensajería instantánea también, ¿cierto? El típico, el típico chat
de WhatsApp, de grupos de trabajo, ¿cierto? Donde se informan cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? También en una oficina existen reuniones, ¿cierto? También es una fuente de traspaso de información, ¿sí? En grupos puede ser masivas o un poco más agotada dependiendo de la información, ¿cierto? Distribución, las mesas, ¿cierto? Todo está distribuido en cierta forma, las áreas abiertas a los despachos, la separación de los puestos de trabajo, separación, digamos, separación, digamos, de los cubículos, ¿cierto? Y la distribución de las instalaciones. Todo está pensado para eso, ¿sí? Si se fijan, todo está pensado para que la información circule en cierta forma. Bueno, y las personas también, obviamente, ¿cierto? Las instalaciones, el aspecto de trabajo como el trabajo en equipo, la autoridad, la imagen de la empresa, el estatus son prioritarios. O sea, la distribución va a ir enfocada en eso, porque obviamente es una. A ver, en todos lados hay oficinas. Incluso en las plantas de operaciones hay oficinas. Y obviamente es muy diferente una oficina que está en una fundición, por ejemplo, o en el ensamblaje de partes de un auto, versus una oficina de una empresa que se dedica a hacer consultoría, ¿cierto? De minería, de construcción, de ingeniería, etcétera. Obviamente son oficinas diferentes, ¿sí? Todos tienen oficinas. En todos lados todas las empresas tienen oficinas. Sí, donde se, ¿qué es lo que traslada ahí? Información. Información es la que se traslada en las oficinas. Y obviamente el diseño va a ir en es con ese objetivo. Cabe destacar también que la oficina también, por lo general, es una demostración también de autoridad. En la oficina también tengo reuniones con otras personas, con clientes que van a entrar a mis instalaciones y es importante, obviamente, transmitir esa imagen, transmitir esa autoridad, ¿cierto? Ese trabajo en equipo, esa distribución es importante en lo que es las oficinas, ¿sí? Estos tres conceptos son relevantes, los quise traer. No sé si se ahondan mucho en el documento, por lo que yo leí no mucho, así que esa siempre ha sido la intención de cierta forma de esta masterclass, o sea, no alejarme, digamos, del tema principal, ¿sí? Que está, insisto, está muy bien explicado en lo que es el documento. Complementarlo, ¿sí? Hemos hablado mucho, algunas clases más que otras, hemos hablado más del documento que en otras, y eso básicamente porque de repente considero que es bueno ahondar en lo que ya se mencionó, o de repente es bueno ahondarlo desde otra perspectiva, como esta clase lo ha hecho en esta clase. Sí, y estos conceptos son importantes, hemos hablado de incluso de la mano de obra, que es importante también, que no habíamos tenido la oportunidad de conversarlo. Podríamos decir que así como la empresa se tiene que asegurar de satisfacer para ser productiva, tiene que satisfacer las necesidades del mercado, de los clientes, también satisfacer las necesidades de sus trabajadores es importante. ¿Sí? Y con eso que generamos un equipo de trabajo, digamos, más unido, más feliz, es importantísimo en el rendimiento del trabajador. Estos conceptos cada vez son más importantes, ¿cierto? Así que hablarlos, conversarlos, no es malo. ¿Sí? Toma de decisiones es importante también, ¿sí? Vamos a tomar decisiones en base a números, cálculos, a lo que podamos ver, a lo que también nuestra experiencia después nos va a decir, pero no podemos tomar decisiones en base a apreciaciones, ¿cierto? No podemos decir que vamos a comprar tal maquinaria porque en mi trabajo anterior usamos esta maquinaria, no. Podemos dar ese argumento, debemos decir, vamos a comprar esta maquinaria porque según su capacidad económica, según su capacidad de producción, según su mantenimiento no son tantos, ¿cierto? La capacidad consume, vaya a inventar, consume menos agua, qué sé yo, para producir el producto final, ¿sí? La decisión siempre va a ser en base a datos, a números, ¿cierto? Esta máquina produce más que esta, tanto. Esta máquina tiene menos tiempo detenido que esta máquina que está aquí. Esta máquina es más cara, es más barata, ¿cierto?
esta máquina es más cara, pero las piezas de mantenimiento son más baratas, por ejemplo. O esta maquinaria, si bien es cierto, es más barata, pero para pedir los repuestos se demora mucho en llegar. Hay un montón de factores. Y por eso que tenemos que tener lo más claro posible. Por eso que se cuantifican las cosas, ¿sí? Eso, creo que no hay mucho más que a conversar. Creo que estamos llegando ya al final, resumen de la clase. Poder entender de forma más global los conceptos de detección planta. Hemos visto quizá, mi intención es englobar todo lo que estamos viendo, todo fluye, digamos, en el mismo objetivo, que fueron lo que dijimos en un principio de la distribución en planta, ¿sí? Todo, todo lo que hemos visto influye en eso, y ese es su objetivo, en cierta forma, ¿sí? Aumentar la seguridad y salud ocupacional, ¿cierto? Incrementar la productividad, minimizar los retrasos y los tiempos de esperas, minimizar también los costos, mejorar la comunicación, es importante. eh, el espacio disponible, que es lo que estamos, lo que más tiempo hoy día es sumamente importante mencionar el espacio disponible, cómo yo lo voy a administrar. Recuérdense que el espacio disponible es un recurso de poder, no de poder de fuerza, sino de poder de capacidad de poder hacer algo. ¿Sí? Es un recurso potencial. ¿Sí? Cómo yo lo distribuya ese espacio va a ser muy relevante. Hay un concepto, ahora me acordé, que se llama capacidad ociosa. Lo pueden buscar si quieren más detalles, que justamente está relacionado con lo que es la distribución del espacio. La capacidad ociosa de una empresa puede ser, en muchos factores, puede ser muy determinante, puede ser muy perjudicial. ¿Qué es la capacidad ociosa? Es simplemente tener espacio habilitado para un trabajo, para un servicio, y no estar utilizándolo. Si tener espacio en mi empresa que no estoy utilizando, es algo perjudicial para la empresa, porque yo puedo estar haciendo algo más, ¿sí? Puedo estar haciendo algo más con ese espacio. Eso se llama capacidad ociosa, capacidad que está disponible y que no estoy utilizando. Podemos ver ese concepto, también es importante. Y la verdad que siempre fue ese, como le decía, siempre fue el objetivo, poder conversar temas que están en su documento, temas importantes, temas relevantes, y poder complementarles, ¿sí? De cierta forma, cosas que ustedes van a ver, cosas que ustedes ya quizás están viendo. ¿Sí? Los cuellos de botella están ahí, como yo les decía. Quizás nadie se los dice en cierta forma, quizás nadie, pero están ahí, los cuellos de botella. Donde usted trabaja, donde usted quizás tiene algún trabajo, un emprendimiento, están ahí siempre. La capacidad ociosa también es un concepto que hay que tener cuidado, porque estamos perdiendo plata en la capacidad ociosa. ¿Sí? Y la empresa, obviamente, lo que es minimizar los costos, maximizar las ganancias, etcétera, etcétera. Así que es importante tener en cuenta también que es un concepto perjudicial. El FODA también es un concepto importantísimo. No puedo quizá manifestarlo lo suficiente, pero el FODA es una herramienta que se usa en todas las empresas, la usan. ¿Sí? Todas las de las empresas. La distribución física es importante. Fíjense en la grande. Fíjense, por ejemplo, en el típico local de comida rápido. ¿Sí? En la típica, yo trabajé un tiempo en Papa John's mientras estudiaba. Pero si se fija, Papa John's, desde cuando llegó aquí y todo, fue creo que el primero local de comida rápida que tenía vitrinas, donde tú podías ver cómo se hacían las pizzas, cómo se amasaban también. Entonces, pero fíjense que la distribución siempre es más o menos la misma. En todos los Burger King, la distribución de la cocina es prácticamente la misma. A cualquier Burger King que tú vayas, a Papa John's, a McDonald's, a cualquier otra, fíjense que la distribución más o menos siempre va a ser la misma, porque esto ya está estudiado, esto ya se estudia, son conceptos que se estudian, que se pasan y son utilizados. Y siempre también esa fue mi intención, como aterrizar un poco los conceptos. Por ejemplo, en química, son conceptos importantes. Pero, por ejemplo, el número atómico, la construcción electrónica son menos son conceptos importantes, pero no son tan aterrizables a la vida a la que ustedes se van a desempeñar. Sí, este concepto de distribución en planta sí lo son. Son conceptos que sí son muy abordables en el día a día y usted los va a ver. ¿Sí?
Así que esa fue un poco mi intención siempre, como que hablar del concepto, definirlos, pero llevarlos un poco a la realidad para que sea más fácil entenderlos, más fácil que reconocerlos, es algo más concreto. ¿Sí? Eso. Espero que les haya servido mis clases, espero que hayan aprendido algo más, ¿cierto? Algo nuevo, que haya quedado claro también los conceptos que se pasan en el curso. Esta es la última masterclass, así que espero que les vaya bien, como en un momento yo les comenté en un principio, pero que todas sus metas que se puso en su inicio de este bimestre, ojalá la pueda cumplir. Le deseo lo mejor, mucho éxito. Si tienen alguna duda, consulta, pueden escribirme, ¿cierto? Así que eso. Espero que estén bien, que tengan una muy buena semana y espero que de verdad hayan aprendido y hayan repasado junto a estas clases masterclass. Nos estamos viendo.